Bienvenidos a Frutos de la Viña, Código de Fe. Un espacio de reflexión, palabra viva y comunión con Dios. Conducido por el pastor Jair Macías. Jesús dijo en Mateo capítulo 21. El reino de Dios será quitado a los que no dan fruto, y será dado a gente que lo produzca. Hoy queremos ser esa gente. Permanece con nosotros. Y deja que la vid verdadera te nutra. Esto es, Frutos de la Viña, Código de Fe. Así que el título del mensaje titula Luminares del Mundo, segunda parte. En nuestra vida, amados hermanos y hermanas, en nuestra vida cristiana, nosotros hemos sido llamados a ser luminares. Usted tiene que alumbrar, usted tiene que brillar en este mundo. Y tenemos que ser iluminados porque el mundo está en oscuridad y Dios te ha escogido a ti para que seas una lumbrera en este mundo. Amén. Así que hoy el Señor nos va a enseñar a través de su palabra unos pasos fundamentales en lo que tiene que ver con esta parte de ser iluminados. Amén. Hoy vamos a mirar en nuestro primer punto el material de los candeleros. Ya habíamos avanzado el viernes y vimos una parte muy hermosa, importantísima. Por ahí compartí el mensaje en el grupo para los que no pudieron estar, para que también lo puedan escuchar. Amén. El material de los candeleros vamos a mirar hoy, y quiero que usted abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tenemos todos allí? Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Incline su rostro allí donde está y oremos. Padre glorioso que estás en los cielos, Señor, hoy te damos la gloria, te damos la honra, te glorificamos y te exaltamos una vez más porque tú eres, Señor, quien lo llenas todo. Hoy estamos dispuestos una vez más, Señor, a recibir de ti. Estamos aquí, Señor, para poder escuchar tu consejo, Señor, y para poder, Señor, ser instruidos y enseñados por medio de tu Espíritu, para que nuestra vida, nuestra alma se perfeccione en ti. Tú eres, Dios mío, el único que puedes hacer estas cosas, porque sin ti nada somos, y hoy estamos aquí porque tenemos hambre y sed de ti. Amén y amén. El material de los candeleros. Mira que es importante que si usted y yo somos luminares en este mundo, quiere decir que usted es un candelero. Dígale al que está a su lado, somos candeleros. Pero no basta solamente con saber que somos un candelero, sino de saber de qué material somos hechos. Y aquí la palabra del Señor dice que usted y yo somos candeleros de oro. O sea, un material que no es cualquier clase de material. Es un material que es refinado por el fuego. Es un material que es un material finísimo, ¿cierto? O sea que la base de los candeleros de lo que nos habla aquí en Apocalipsis 1:12 eran de oro. Y cuando miramos que los candeleros eran de oro, simboliza el oro la pureza. Por eso el oro pasa a las más altas temperaturas y el oro queda, entre más temperatura tenga, más brillo coge.
Y nosotros, entre más llenos del Espíritu Santo, más puros somos. Entre más fuego tengamos, más limpios somos. La pureza representa el oro. O sea que cada candelero que debe de brillar en esta tierra, debe de portar la pureza. Debemos de ser puros, limpios, para poder ser esos luminares en este mundo, a donde usted y yo vayamos. Debemos de tener la pureza que viene de Dios, que Dios imparte sobre nuestras vidas. Los candeleros son también el símbolo de la iglesia, de los creyentes que brillan en el mundo. Cada candelero que nos habla aquí en esta parte, en este libro de Apocalipsis, representa a la iglesia. Mire que había 7 candeleros y el Señor le estaba hablando a el apóstol Juan y le estaba diciendo, mira los candeleros que hay, son 7. Y también le dijo, hay 7 estrellas. Las estrellas simbolizaban los pastores y los candeleros simbolizaban las iglesias. O sea que aquí presente en este lugar hay un candelero, ¿cierto? Una iglesia que debe de brillar, que debe de alumbrar, que debe de mostrar esa luz que necesita este mundo. Pero para brillar se necesita tener la pureza, porque hay un material del que Dios nos ha hecho, amén. Y ese material es el oro, amén. O sea que, perdón, el oro también representa la riqueza y la abundancia de la gracia de Dios. Cuando poseemos oro, sabemos que este material cuesta, ¿verdad? No tengo bien la cifra exacta en cuánto está el gramo de oro actualmente, si es a 35,000 pesos cada gramo o algo así, no sé, pero el oro tiene un gran valor. 420,000 pesos vale el gramo de oro. Gracias, mi hermano, por el dato. 420,000 pesos un gramo de oro. ¿Cuánto es un gramo? Algo muy mínimo, ¿verdad? O sea que si usted y yo somos hechos de ese material, ¿cuánto valemos nosotros? Muchísimo. Valemos muchísimo. O sea, la iglesia del Señor, los candeleros, tenemos un gran valor. Por eso usted no tiene que verse como alguien que no vale nada. Usted no tiene que verse como que estás en la miseria o en la pobreza, porque usted es un gran baluarte en Dios. Usted es hecho de oro, que no solamente es pureza, sino que también es riqueza que Dios ha puesto sobre la tierra. Y como nosotros tenemos esa bendición, tenemos que saber cómo poderla trabajar, poderla impartir sobre aquellos que no conocen lo que Dios les ha depositado en sus vidas. O sea, la iglesia debe de ser siempre, amada iglesia de Dios, el lugar donde se valora la pureza y la gracia de Dios. Tenemos que valorar lo que Dios ha hecho con nosotros para poder asimismo gozar de las bendiciones que Dios ha impartido sobre cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Zacarías, capítulo 4, versículo 2. Libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 2. Dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para que las lámparas que están encima de él. Entonces, mira que aquí se está hablando de un candelabro, pero que tiene unos tubos. Y cuando usted y yo conocemos este candelabro de los que nos habla la palabra de Dios, él viene en forma de círculo, ¿verdad? Y luego viene otro círculo y viene otro círculo.
y en la mitad queda un candelabro. Y hay así un brazo del candelabro, hay tres para un lado, tres brazos y tres para el otro lado. El candelabro de puro oro, y cada partecita en donde el candelabro muestra su luz es de forma como de una flor. Pero en la mitad representa el candelabro de siete luces. Cuando usted lo mira, el candelabro que tienen los israelitas es de 7 luces, ¿verdad? Cuando ellos lo colocan. En la mitad está Dios, pero hacia un lado hay 3 luminares y hacia el otro lado hay 3 que simboliza 6, que la palabra del Señor dice que el 6 es número de hombre. Pero el que está en la mitad representa el número 7, que es la perfección de Dios. Ahora, aquí nos habla, el profeta Zacarías tuvo una visión y le preguntaron, ¿qué ves? Y él dijo, o él respondió, he mirado y he aquí un candelero, ¿todo de qué? De oro. Ese candelero lo vio ¿quién? Zacarías, ¿cierto? Y dice que encima del candelero había ¿qué? Un depósito. Es importante saber que si usted y yo somos candeleros, encima de nosotros está el depósito. Y ese depósito es el que se encarga de llenar el candelero para que no se apague. Encima dice que había un depósito, ¿cierto? Sobre las 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. ¿Quién estaba encima del candelabro? Dios. Dios tiene que estar por encima de nosotros. El día que nosotros bajamos a Dios y lo ponemos debajo, ese día dejamos de alumbrar. Ese día dejamos de brillar. Porque usted, a pesar de que sea de un buen material, lo importante es que usted conozca que para poder brillar y alumbrar necesitamos el depósito. Y el depósito es Dios. Dios tiene que estar por encima del candelero y Él es quien se encarga de llenar. Él es quien se encarga de no dejar apagar el candelero. Pero el candelero se apaga cuando hace falta el aceite. Porque recuerde bien que toda lámpara tiene que tener aceite. Y en este tiempo en el que estamos viviendo, peligra que la mitad de la iglesia tenga las lámparas apagadas y estén durmiendo. Y la otra mitad que tiene las lámparas encendidas también está durmiendo. Porque la Biblia dice que estaban todas durmiendo. Se cabecearon todas las 10 y estaban ¿qué? Dormidas. Solamente el estruendo que se escuchó fue que hizo despertar a las que estaban llenas de aceite. O sea, algo sorpresivo en el mundo. Se escuchó un rumor de que algo fuerte se estaba moviendo en el mundo. Y las que tenían el aceite dijeron, tenemos que avivarnos. Pero las otras siguieron durmiendo. Por eso es importante saber que necesitamos nosotros tener por encima a Dios. Encima de nosotros, Dios es quien gobierna todo. Y no podemos discriminar, no podemos decir que no necesitamos de Dios. Mucha gente hoy en día dice, no necesito de Dios. Pero el día que dicen que no necesitan de Dios, al otro día el fuego arrasa sus viviendas y destruye todo. Pero cuando nosotros tenemos siempre presente a Dios, Dios está ahí para ayudarnos. Entonces el candelero de oro que vio Zacarías simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso simboliza. Está el candelero allí, está la iglesia, pero está también por encima la presencia de Dios. Yo no sé si todos aquí sintieron la presencia de Dios cuando estábamos alabando a Dios. Eso es sentir la presencia de Dios, saber que Él está ahí en medio de su pueblo.
Y que Él quiere hacer que usted brille, que usted alumbre cada día más, porque Dios te ha puesto como un luminar en esta tierra. Amén. Las 7 lámparas representan la plenitud y la perfección de la luz de Dios. Recuerde bien que el número perfecto es el número 7. Por eso allí aparecen 7 luminares dentro de la lámpara o el candelabro que nos presenta la palabra de Dios. Porque el número 7 es el número perfecto de Dios. Amén. Y el depósito que estaba encima del candelabro representa la fuente inagotable de la gracia de Dios. Eso representa la fuente que estaba encima del candelabro. Por eso no podemos dejar nosotros o descuidar que esa fuente inagotable se acabe. Tenemos que siempre recurrir a ella. Es como cuando usted tiene sed, pero entre menos agua tome, más sed va a sentir. Y entre menos consiga agua, más su cuerpo le va a pedir el agua. Así mismo es nuestra alma. Nuestra alma necesita de Dios. Y si nos alejamos de Dios, más sedientos nos vamos a sentir de Él. Por eso cuando esperamos que pasen 8 días para poder escuchar muchas veces la palabra de Dios, venimos sedientos. Venimos con hambre del Señor porque se nos está agotando ese alimento que recibimos. Y por eso es importante que no dejemos, no descuidemos. Ahora, ¿qué será de los que duran 15, 20 o un mes o meses sin buscar de la presencia de Dios? Sus vidas comienzan a apagarse. Y cuando estamos apagados, ¿qué vamos a ver a nuestro alrededor? Nada. Porque mientras usted no alumbre, usted no puede ver nada. Pero si usted está encendido, usted puede ver lo que hay a su alrededor. Usted puede contemplar las cosas que hay. Y allí es donde nos damos de cuenta si hay orden o hay desorden. Allí es donde descubrimos qué hay. Por eso es importante mirar y conocer que necesitamos siempre el depósito de Dios sobre nuestras vidas. Amén. La presencia de Dios en medio de su pueblo que nos permite brillar como luminares. En Éxodo, en el capítulo 25, versículo 31, nos dice allí también la palabra de Dios. Éxodo 25, 31. Ya lo tienes allí, mira lo que dice. Harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo, y se hará el candelero, su pie de caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán ¿de qué? De lo mismo. O sea, los utensilios que son para Dios o para el servicio de Dios deben de ser ¿qué? Del mismo material. Del mismo material. Dios no pide hojarasca, ni pide madera, Él pide oro. ¿Usted de qué material es hecho? De oro, ¿verdad? Pero ¿cómo va a trabajar Dios ese oro? ¿Qué dice la Biblia? Será labrado a martillo. Por eso usted no se queje cuando Dios comienza a moldearlo, cuando Dios comienza a trabajar en su vida. Porque como usted es de oro, el oro no se moldea fácilmente. El oro requiere una herramienta dura, una herramienta para poder moldear ese material de la manera que se quiere. Y Dios nos va a moldear a martillo. Por eso muchas veces la palabra nos taladra como martillo y sentimos que como que no nos gusta. Pero qué importante saber que Dios está trabajando ahí, porque Dios conoce nuestra necesidad. Usted y yo somos trabajados a través de una herramienta que se llama el martillo. Dios nos moldea. Dios tiene que trabajar cada área de nuestras vidas. Y por eso al que se aira mucho, entonces Dios le
coloca la prueba de la paciencia, ¿cierto? Y el que es muy rebelde, entonces lo comienza a apretar para que aprenda a, a conocer que debemos de ser obedientes. Y Dios siempre va a estar tratando una y otra de las áreas de nuestra vida para darnos a entender que necesita forjarnos, ¿cierto? Necesita trabajar en nuestras vidas. Entonces, aquí encontramos en este versículo de Éxodo 25:31 que el candelero era de oro puro, que ya lo habíamos dicho que simboliza la santidad, la pureza de Dios que requiere el pueblo de Dios siempre. Y la obra del martillo representa la formación y la preparación que Dios hace en nuestras vidas. Eso es lo que hace la obra del martillo. El candelero es un símbolo de la iglesia, de los creyentes que brillan en el mundo y que tenemos que estar siempre dispuestos a dejar que Dios trabaje en nuestra vida para que podamos hacer un buen trabajo. Mientras usted y yo no seamos moldeados, ¿cómo vamos a brillar? Por eso mucha gente da malos testimonios. Usted ha escuchado que la mayoría de gente habla mal de los cristianos. ¿Y por qué hablan mal de los cristianos? Porque muchos no han sido moldeados con el martillo. Mucha gente no se quiere dejar moldear, pero sí quieren brillar. Y cuando salen allá a mostrar una apariencia, lo que hacen es dar malos testimonios. Por eso es importante que usted y yo seamos siempre moldeados para que cuando salgamos a brillar, la gente pueda ver a Cristo Jesús y no a un hombre. Puedan ver que ese hombre y esa mujer es de Dios, que ese es un profeta de Dios, que ese es un varón de Dios, que la gente pueda ver que Dios ha moldeado, ha trabajado a martillo la vida de esa persona. Y que no es como ellos, sino que es una persona que ha venido siendo trabajada a través de los procesos de la vida para poder mostrar lo que Dios ha hecho en él o en ella. ¿Usted está dispuesto a dejarse moldear? ¿Usted quiere que Dios tome el martillo y comience a trabajar en su vida? Porque si usted quiere brillar, usted tiene que dejar que Dios trabaje en su vida. No tenemos que poner nuestra oposición a Dios, sino decirle al Señor que sea Él quien trabaje sobre nuestro interior. El hombre interior debe de ser trabajado, porque Dios tiene que sacar toda la basura que trajimos del mundo. Así como el pueblo de Israel que salió de Egipto, pero en el desierto, mientras Dios estaba con el martillo procesándolos, ellos nunca quisieron dejar su pasado. Hasta que terminaron cogiendo el oro y construyendo un becerro de oro para adorarlo. Hay gente que todavía tiene la idolatría en casa y no quiere desprenderse de ella. Pero para poder brillar tenemos que dejar toda idolatría. Tenemos que dejar las costumbres, las tradiciones, lo que hace el mundo. Porque nosotros en el Señor venimos a ser trabajados para poder iluminar. Y para poder iluminar tenemos que mostrar nuestra mejor dedicación y nuestro mejor esfuerzo para que la gente vea lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Amén. Levíticos, capítulo 24, versículo 4. Acompáñenme allí con su Biblia. Levíticos 24, 4. Mira lo que dice. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante ¿de quién? De Jehová. Sobre el candelero ¿qué? Limpio. ¿Cómo nos tenemos que presentar nosotros siendo candeleros? Limpios. ¿Y de qué otra forma? En orden.
Dios siempre pide un orden para nuestras vidas. Es que para estar aún en la casa del Señor tenemos que ser ordenados. Cuando estamos orando, estamos orando. Cuando estamos alabando a Dios, estamos alabando a Dios. Cuando estamos escuchando su palabra, estamos escuchando su palabra. Porque la iglesia del Señor requiere un orden, porque Dios es un Dios de orden. Tenemos que guardar la compostura y el orden dentro de la casa de Dios. Usted vino a presentarse hoy como un candelero limpio, pero también ordenado delante de Dios. Quiere decir que la honra se debe demostrar siempre hacia Dios. Venimos ante el Señor, tenemos que mostrar lo mejor para ofrecerle a Él. Porque usted es el candelero que viene, que Dios está trabajando o que el Señor está puliendo y que tenemos que dejar que todo sea en el orden. Amén. En ese orden en donde Dios está trabajando y está limpiando nuestras vidas. Amén. Esa lámpara tiene que cada día brillar en nuestras vidas, porque la presencia de Dios es lo que nos permite brillar como luminares. Si usted no tiene la presencia de Dios, usted no va a poder experimentar la gloria de Dios, porque mientras nosotros tengamos siempre el corazón endurecido, Dios no va a obrar. Dios no va a poder trabajar allí. Necesitamos que el corazón sea sensible a Dios. Y debemos de mantener nuestra vida siempre al servicio de Dios, limpios, puros, delante de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí le servimos a Dios? Pero este versículo nos enseña que para servirle a Dios tenemos que servirle de una manera limpia, pura. Y no solamente eso, sino en orden. No es que yo voy a ir a hacer lo que quiera y el hermano va a hacer lo que quiere y la iglesia está en un desorden que nadie sabe qué es lo que se está haciendo. Se necesita del orden y el orden hace que nos entendamos qué es lo que estamos haciendo. Mucha gente critica y dice, no, es que, ¿por qué tenemos que estar sujetados a los hombres? No es al hombre, sino a la autoridad. Dios es la cabeza, pero también ha delegado autoridades. Si nosotros guardamos orden y compostura en planteles educativos y en lugares seculares, ¿cuánto más en la casa de Dios? ¿Cuánto más en el lugar del Señor? En nuestra casa tiene que haber orden. Nuestros hijos tienen que someterse al orden, porque todo va en base de una disciplina. Por eso aquí habla, dice que sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden todo, ¿cierto? Las lámparas delante de Jehová. Tenemos que aprender a presentarnos delante de Dios siempre de la mejor manera, dispuestos. Hoy voy a ir a la iglesia, voy a ir al lugar donde adoramos a Dios, pero quiero hacerlo con mi mejor devoción. Y voy a llegar al lugar, pero lo voy a hacer en un orden, porque quiero honrar a Dios, porque sé que Dios está ahí, es la presencia de Dios. La iglesia del Señor no tiene que ser un desorden, sino un lugar para rendir siempre la mejor devoción a Dios. Cuando nosotros funcionamos de esta forma, entonces nos podemos dar de cuenta que Dios ya ha ido martillando bastante sobre nosotros. Dios tiene que martillar de muchas formas. Nos crucifica. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente pues crucificado. Y para crucificar a alguien se necesita del martillo, para crucificar sus manos y sus pies, para que su cuerpo esté allí, en la cruz del sacrificio, entregando y sometiendo la carne, para que el Espíritu vivifique, para que podamos rendir a Dios lo mejor. Pero siempre se necesitará de esa herramienta para que podamos nosotros formarnos de la mejor manera. Tenemos que ser lo mejor, amada iglesia, pero esto lo hace el Señor. Amén. Miremos nuestro segundo punto. La herramienta de forja.
segundo punto titula La herramienta de forja. Amén. Y quiero que me acompañe a Números capítulo 8, versículo 4. Mira lo que dice. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Seguimos hablando del martillo, ¿verdad? Porque estamos hablando de una forja. Yo no sé si algunos se vieron en algún momento la película La Forja. Y en esa película se muestra en una familia cómo Dios trabaja y cómo Dios comienza a moldear la vida de un joven rebelde. Y un hombre empresario, quien había formado el grupo de La Forja, fue quien introdujo a este joven y había introducido a muchos jóvenes que trabajaban en su empresa, pero todo el que entraba a trabajar en la empresa tenía que pasar por La Forja. Así es importante también mirar que este programa o esta película nos enseña que para poder entrar a trabajar con Dios tenemos que pasar por la forja. Y la forja es el lugar de proceso, es el lugar de prueba. La forja es el lugar en donde atravesamos el desierto para poder entregar todo a Dios. La forja es el lugar donde nos comenzamos a desprender de muchas cosas y comenzamos a entrenarnos en lo que requiere realmente para honrar a Dios. Esa es la forja. La herramienta de forja representa la obra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que hace Dios. La forja es esa herramienta que Dios usa para trabajar en cada uno de nosotros. Tenemos que ser forjados, tenemos que ser trabajados de la manera que Dios nos dice. Ahora, ¿a quién le recomendó Dios para trabajar con ese material y con esa herramienta? A los sacerdotes. Mira que le entregó a Aarón y le dijo, este es el candelero, pero este candelero tiene que alumbrar, tiene que brillar y tiene que estar presentado de la mejor manera. O sea, los sacerdotes en el tiempo de Moisés estaban al frente de un pueblo rebelde, de un pueblo que necesitaba la forja, de un pueblo que necesitaba ser trabajado a martillo para que pudiera alumbrar. Necesitaba un proceso. Y Dios le encargó ¿a quiénes? A los sacerdotes. En este tiempo Dios ha delegado los ministerios para poder trabajar en medio de la forja, para que seamos todos trabajados con la herramienta que Dios nos ha entregado, para poder que ese material pueda formar la textura especial y la indicación en la que el Señor dijo. Él dice que se ha trabajado todo, no dice que se ha trabajado una parte. Dice desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. O sea, ¿desde a dónde? Desde de arriba abajo, todo. Desde los pies del candelero hasta sus flores, que era la parte de arriba donde iluminaba, todo era trabajado a martillo. ¿Cómo nos va a trabajar Dios? De pies a cabeza. Y tenemos que ser moldeados, trabajados. Así lo dice la palabra de Dios. Era labrado a martillo conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Hay un modelo especial. Y a ese modelo usted y yo tenemos que ser moldeados. ¿Cuál es ese modelo especial? Dígale que está a su lado. Nuestro modelo especial es Cristo Jesús. Nuestro modelo especial es Cristo. O sea que usted y yo tenemos que ser moldeados para poder ser la imagen de Cristo.
Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado, ¿qué hizo? Nos hizo perder la figura. Ahora Dios tiene que usar martillo porque el material que se contaminó necesita ser purificado. Necesita ser pasado por refinería porque ya no alumbra, ya no brilla. Usted no ha visto que muchas veces el oro al descuidarse también comienza a perder su brillo. Pero cuando tenemos ese cuidado especial sobre ese material, va a brillar. Dios quiere que usted brille, mi hermano, mi hermana. Dios quiere que usted brille. ¿A dónde? ¿A dónde, pastor? En su casa, en su trabajo, en la calle, a donde usted vaya, usted tiene que brillar. Por eso el Señor es quien nos está procesando, porque Dios quiere que usted brille de una manera especial, no de cualquier forma, sino a la forma que Dios dice, porque Él dice, he dado una imagen y conforme a esa imagen tiene que quedar todo. Usted tiene que quedar conforme a la imagen de Cristo Jesús. A esa imagen nos tenemos que parecer. Que usted salga y la gente vea a Cristo a través de su vida. No que vea a un hombre con imperfecciones, con problemas y que vaya a llevarle más problemas a los demás. Sino que Dios vea que usted es un hombre forjado, una mujer forjada, que puede bendecir a otros, que puede impartir bendición sobre otros, que puede ayudar a otros. Para eso es que Dios nos trabaja, para eso es que Dios hace su obra maravillosa. Dios trabaja sobre nosotros de una manera especial porque Dios quiere lo mejor para su pueblo. Dios quiere vernos de la mejor manera. Por eso tenemos que vernos como Dios, como el Señor. Mirar y decir, ¿cuántas cosas tú has hecho, Señor, en mi vida? Pero también mirar si hay cosas que son desagradables delante de Dios, dejar que Dios trabaje, entregarle todo lo que afecta nuestras vidas, nuestra alma, nuestro corazón, para que podamos estar bien delante de Dios. Amén. ¿Podemos comprender lo que Dios nos habla a través de este versículo? Debemos seguir siempre las instrucciones de Dios para obedecer a su palabra. ¿Qué dijo Dios? No robarás. Bueno, pues entonces no vamos a robar. ¿Qué dice el Señor? No pondrás su nombre, ¿cierto? En vano. O sea, no vamos a blasfemar de Dios ni a culpar, ni a decir que Dios tuvo la culpa por nuestros problemas. Tenemos que hacer las cosas que Dios nos ha entregado. Amén. O sea, todo conforme a las instrucciones de sus palabras. El Señor nos ha dejado una palabra, que esa palabra es la que trae limpieza y purificación a nuestras vidas. Amén. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 35, versículo 30 y 31. Éxodo 35, versículo 30 y 31. Mira acá lo importante, dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aquí encontramos el ejemplo de una persona que fue forjada, que se llamaba ¿cómo? Bezaleel. Bezaleel, ¿quién era? Un hombre que había sido forjado, pero que estaba lleno del Espíritu de Dios. Y no solamente estaba lleno del Espíritu de Dios, sino que tenía sabiduría, inteligencia, estaba dotado en ciencia y en todo arte. ¿Podríamos usted y yo sintetizar este versículo y decir
allí donde dice, donde está el nombre de Bezaleel, usted coloque su nombre y diga, así dijo Moisés a los hijos de Israel. Mira, Jehová ha nombrado a Yair Masías de la tribu, ¿de cuál tribu? De tal familia, de la familia Masías. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. La palabra, usted no está para que usted pase por encima de ella. Usted tiene que apropiarse de ella y usted tiene que colocar su nombre en esa palabra. Usted tiene que verse que allí plasmado también en la palabra de Dios y ver lo que Dios puede hacer en su vida. Cuando Dios nos forja, podemos decir, Dios me ha dado sabiduría, Dios me ha dado inteligencia, Dios me ha llenado para que pueda aconsejar. ¿Cuánta gente tiene esas capacidades que Dios ha depositado sobre sus vidas? Pero en medio del proceso Dios le instruye, le indica y le dice, esta es la manera en la que debes de poner a funcionamiento lo que te he entregado. Porque Dios nos ha entregado muchas herramientas, el problema es que están allí quietas. ¿Y la espada cómo debe de estar? Cortante, ¿verdad? Por ambos filos. La herramienta tiene que estar pulida. La herramienta tiene que estar preparada. Dios te ha entregado sabiduría, inteligencia. Te ha dado la capacidad para muchas cosas. Por eso, en estos días he estado motivando a los jóvenes y yo vengo y me hago con ellos también, motivándolos para que ellos despierten los talentos, despierten lo que Dios ha depositado en ellos para que ellos sean los que estén aquí al frente a ministrar en la presencia de Dios. Que ellos sean esas generaciones que nosotros ayudamos para que puedan ver la gloria de Dios. Por eso Dios trabaja en nosotros y nosotros trabajamos en nuestra generación. Tenemos que trabajar con nuestros hijos. Lo que Dios hace en su vida no sea solamente para usted. Entrégaselo a sus hijos también. Comienza a introducirlos por el buen camino, por el buen consejo. Comienza a trabajar con ellos, comienza a orar por ellos. No veas que sus hijos son fracasados, no veas que sus hijos no van a avanzar. Usted vea de su generación una generación bendita, una generación llena del poder de Dios. Hombres y mujeres que van a ser grandes baluartes en las manos de Dios. Porque nuestros hijos el diablo los quiere destruir, los quiere desviar. Pero usted ore por ellos. Y usted declare sobre ellos la bendición. Muchas veces queremos que sea ya, pero Dios está trabajando, porque en medio del proceso la forja no es de la noche a la mañana, es un proceso. O cuánto Dios ha durado trabajando con su vida y todavía le hace falta más. Cuántas cosas Dios ha venido haciendo y todavía sigue trabajando en nuestras vidas para llevarnos a la perfección, a la plenitud de un hombre que pueda presentarse aprobado delante de Dios, que no tenga de qué avergonzarse, que trace bien la palabra de verdad. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que podamos dar y ofrecer el mejor resultado hacia Dios. Esa herramienta de la forja representa la habilidad y el talento que Dios nos da. Esa es la herramienta. Usted tiene que mostrar esas habilidades. Algunos tienen enterrados sus talentos, pero mira que algunas personas son buenas para evangelizar, pero otras son muy buenas para orar. Otros son buenos para cantar y otros son buenos para tocar un instrumento. Pero otros son muy buenos para cocinar. Porque todo eso son talentos que Dios nos ha dado, capacidades. No podemos enterrar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas mujeres que han luchado en sus casas con el talento que Dios les ha dado, preparando alimentos y sacando a sus hijos adelante? Son las habilidades, son
las capacidades que Dios nos ha dado. Usémoslas, usemos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado mucha riqueza. Por eso lo que les hablaba al principio. Somos hechos de un material especial, de oro. No solamente brillamos, sino que somos puros y tenemos riqueza. Usted no diga soy pobre y no tengo nada. Usted diga soy hijo del dueño del oro y de la plata. Soy hijo de aquel que es dueño de todo el universo. El Señor dice en su palabra, si perseverares en mí, miren lo especial. Si tú perseveras en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será dado. ¿Habrá alguien que lo crea en esta mañana? ¿Habrá alguien que lo crea en esta mañana? Pedid todo lo que quieras. ¡Aleluya! Reclama a tus hijos, reclama el negocio, reclama, pide. Pide que se os dará, golpead y se os abrirá. El que llama, encuentra, el que busca, halla. Tenemos que comenzar a poner en funcionamiento nuestras capacidades. Lo que Dios nos entrega hoy, impártalo. Dígale a sus amigos, dígale a sus familiares, dígale, mire que Dios está haciendo cosas maravillosas. Yo quiero que usted también se emprende lo mismo. Yo quiero que usted también tenga lo mismo que yo tengo. No se quede con eso, impártalo, entrégalo. Deja que esta obra maravillosa se mueva. ¿Cómo vamos a iluminar este mundo cuando usted entrega lo que Dios ha hecho en su vida? Somos luminares en este mundo. Pero para poder brillar tenemos que entregar toda nuestra capacidad, toda nuestra habilidad al servicio de Dios. Dejar que Dios trabaje sobre nuestras vidas y que asimismo muchas personas puedan ser bendecidas a través de cada uno de nosotros, a través de usted. ¿Cuántos están allá afuera esperando que Dios tiene delante de usted? Porque usted es el único que va a poder impartirle la bendición a esas personas. Las personas que Dios coloca delante mío son las que yo tengo que impartirle la bendición, pero no son las mismas que Dios va a colocar delante de usted. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo por hacer en diferentes áreas. Por eso todos no vivimos en el mismo lugar. Aunque hacemos lo mismo, estamos en diferentes lugares, porque usted está puesto en ese lugar para bendecir a las personas de ese vecindario, a las personas que están en ese lugar. Para eso estamos, por eso tenemos que brillar. Usted brille allí en el conjunto residencial donde vive. Brille allí en ese vecindario. Brille allí en ese centro comercial donde está trabajando. Brille allí con ese negocio que tiene y con todos esos clientes que le visitan. Brille allí en el campo. Tenemos que brillar a donde estamos. En lo que Dios nos ha dado tenemos que brillar. No deje que su llama se apague. Mira que es importante saber que Dios está por encima y Él es quien está enviando ese depósito que necesitamos todos los días. Amén. Dice también la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo dice, el Señor ha forjado mi vida, ha trabajado en mi vida y me ha moldeado. Y ahora Él es un constructor
y comenzó a edificar sobre el fundamento de Cristo. Y ahora Él dice, sobre mí edifiquen otros, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Usted tiene que edificar de una manera que cuando usted vaya bien arriba, no se vaya a caer lo que usted está levantando, lo que usted está construyendo, lo que usted está trabajando. Por eso, lo que usted edifica debe de tener un buen fundamento, un buen cimiento. Tiene que estar bien. Usted tiene que estudiar. Usted tiene que hacer un análisis del estudio de suelos. ¿Qué hace un arquitecto? Hace el análisis del estudio de suelos y mira si esa tierra es firme o no es firme. Y si no es firme, tiene que profundizarse lo que más pueda para que el cimiento pueda mantenerse. Usted y yo tenemos que mirar sobre qué clase de tierra estamos trabajando, cuál es nuestro cimiento, cuáles son nuestras capacidades, qué es lo que estamos haciendo, cuánto estamos edificando. ¿Será que pasan los años y alcanzamos a edificar algo o solamente estamos viendo destrucción? Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que él fue llamado y dotado por Dios para hacer una grande obra. Y así como él fue llamado y dotado por Dios para una grande obra, Dios también te ha llamado a ti para que también hagas esa obra maravillosa. La misma obra. Ahora, la herramienta de la forja representa la gracia y el don que Dios nos da a nosotros. Dios te ha dado la gracia, te ha dado el don de Dios, que el don de Dios lo hemos visto en otras exposiciones, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el don de Dios y que debe de estar dentro de nosotros. Porque cuando usted tiene fe, tiene a Cristo, porque Cristo es la fe. Ese don debe de estar en nosotros, la gracia de Dios. El apóstol Pablo, cuando experimentó la presencia de Dios, el Señor tuvo un encuentro especial con él. Él ya dejó de perseguir a Cristo, ya dejó de verlo afuera de él, sino comenzó a verlo dentro de su interior. Comenzó a entender que dentro de él había algo especial que lo llenaba todo. Porque mientras miramos la apariencia y pensamos que Cristo está por fuera de nosotros, no encontramos nada. Pero cuando entendemos que Cristo Jesús debe de estar dentro de nosotros, allí encontramos lo especial. Cristo Jesús debe de estar dentro de nosotros. Amén. Y entonces allí el apóstol Pablo, entendiendo que ya no debía de perseguir a Cristo, sino de edificar sobre Cristo Jesús, comenzó a hacer un trabajo especial. ¿Cuánta gente hoy en día todavía siguen persiguiendo a Cristo Jesús? Unos hablan mal del Evangelio, dan malos testimonios, critican de los hermanos. Todo esto es persecución de Cristo Jesús. Pero edificar sobre Cristo Jesús es ayudar al necesitado, es animar al que está debilitado, es mirar la forma en la que usted puede ayudar para que nada decaiga. No que usted diga, pero ahora se fueron todos de la iglesia y entonces usted se desanime y también se vaya. Sino que usted diga, se están yendo, ¿qué es lo que está pasando? Voy a ir a mirar qué pasó con la hermana. Y en lugar de señalarlo, en lugar de juzgarlo, lo ayuda para que él se levante. Eso es saber sobreedificar. El apóstol Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Ayudar a que haya un buen fundamento. Que la iglesia del Señor no seamos cada día menos, sino que seamos más. ¿Cómo empezó la iglesia primitiva? Dice la palabra de Dios que cada día se añadían más los que habían de ser salvos. Nosotros tenemos que ser cada día más los que hemos de ser salvos. Llevar en un crecimiento especial. Aquí empezamos poquitos, un pequeño grupo por allá en el monte.
Porque Dios nos llevó primeramente al monte, porque en el monte es donde está la presencia de Dios. En el monte fue donde Moisés vio que la zarza ardía. Y al monte fue que el Señor lo llevó para que siempre mantuviera su rostro resplandeciendo. Dios nos llevó primero al monte, estuvimos allá un tiempo, unos meses, en donde tuvimos veladas, ayunos, y la gloria de Dios se movió de una manera especial. Pero esto nos animó para poder trabajar y seguir trabajando en lo que estamos haciendo hoy. Si no hubiéramos ido primero al monte a llenarnos de la presencia de Dios, entonces quizás hubiéramos fracasado. Pero mire que cuando sobreedificamos de una manera especial, entonces cuando usted y yo somos llenos de la presencia de Dios, hacemos que podamos brillar. Por eso es importante siempre estar en el lugar alto, allá en donde está la presencia de Dios. Moisés subió al monte, pero cuando él descendió, su rostro resplandecía. Nosotros tenemos que resplandecer, que la gente vea que su rostro resplandece. Que los que están a su lado digan, yo no sé qué es lo que usted tiene, pero cada vez que me acerco a usted, siento algo especial. Siento paz. Cada vez que me acerco a usted, siento algo tan maravilloso que no lo siento en ningún lugar. ¿Qué es lo que usted tiene? Que la gente quiera impregnarse de lo que usted tiene. O sea que la gente que está en oscuridad tiene que ver que hay luz en usted. Y entonces puedan ver que hay algo especial, porque ellos afuera no encuentran nada, por más que experimentan drogas y toda la porquería que ofrece el mundo, no encuentran nada y siempre estarán vacíos. Pero cuando encuentran en su camino a alguien que brilla, quieren estar al pie de aquel que brilla, de aquel que alumbra. Y qué bueno que usted pueda iluminar a otros, usted pueda prestar ese buen servicio a los que están en oscuridad, para que dejen de tropezar en el mundo y puedan ver el camino, puedan ver la dirección correcta del camino que Dios ha trazado. Qué bueno que esa sea nuestra buena intención en hacer las cosas. De esto es de lo que nos habla aquí el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo le habla a un jovencito llamado Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y mira lo que él hace. Y yo quiero que ese ejemplo que nos deja el apóstol Pablo hoy, también usted lo tome como referencia para su vida, para usted ayudar a otros a crecer. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Te aconsejo. Usted tiene que decirle a su hermano o su hermana que está mal, dígale, te aconsejo que busques más de la presencia de Dios. Te aconsejo que ores, te aconsejo que estudies la palabra de Dios. Yo te aconsejo que avives el don que hay en ti. Cuando usted es un luminar, usted es una persona que está usando las habilidades, que está usando la capacidad que Dios ha entregado, que usted está entregando lo que Dios te ha dado a ti, porque está lleno del poder de Dios. El apóstol Pablo ya había instruido a este joven, y Timoteo era un hombre que predicaba la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Entonces mira lo que encuentra el apóstol Pablo. Encuentra que Timoteo estaba ¿qué? Debilitado.
Ahora, si Timoteo era el que predicaba en ese lugar, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba la iglesia? Ahora, el apóstol Pablo ve que hay una falencia, encuentra que hay un problema allí, pero él no se va a los hermanos de la iglesia, sino que se va a aquella cabeza que Dios ha puesto en ese lugar y le dice, te aconsejo que avives el don que hay en ti. Hoy Dios te dice a ti, amada iglesia, te aconsejo que avives el don que hay en ti. Aviva lo que Dios te ha entregado. Si usted quiere brillar, si usted quiere ser iluminado, avives el fuego. Avívate. No hay que dejar que se apague el fuego, porque hay muchos que están apagados en este tiempo. Hay mucha gente que ya no brilla en este tiempo. Hay muchas personas que dejaron de alumbrar. Y el Señor dijo que esa luz, Él no la dio para que la coloquen dentro de la olla o debajo de la cama, sino que sea puesta, dice que adelante para que alumbre a todos. Dios te puso no para que escondas la luz, sino para que alumbres a todos, porque Dios quiere verte brillar. Por eso Él te aconseja que avives el don que hay en ti. Hay muchas personas que ya no sienten la presencia de Dios. Hay muchos que ya no quieren orar y están desanimados. Pero hoy el Señor quiere animarte. El Señor quiere que te levantes y que busques la presencia de Dios. Quiero invitarte a que te ponga en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle al Señor que necesitamos de Él en esta hora. Que